Bueno, Ciudad Educadora, este no es un congreso de Ciudad Educadora, voy a hacer un lineamiento muy básico de lo que es Ciudad Educadora para que podamos, digamos, ponernos en tema, que es uno de los ejes de la Carta de Ciudades Educadoras, es fomentar la conciencia de lo público como bien común, la participación ciudadana y la coordinación entre administración y sociedad. También generar un diálogo entre las generaciones, ¿no? Obviamente que esto es necesario para todo gobierno abierto, este tipo de participación ciudadana. Y un tema clave de las ciudades educadoras es que la educación atraviesa todas las políticas ciudadanas, atraviesa la salud, el ambiente, la seguridad, obras públicas. O sea que la educación no es digamos, está cerrada corporativamente, nada más que en el servicio educativo, es decir, en el sistema formal, sino que, digamos, atraviesa todas las políticas. Y los antecedentes de Ciudad Educadora, ya los que se han referido a Ciudad Educadora toman como ejemplo los griegos, la poli de los griegos del siglo V a.C., donde el ciudadano aprendía de la polis. Por eso habían distintas, y de acuerdo a la polis donde vivía el ciudadano, era la formación que tenía, ¿no? No era lo mismo un espartano que un ateniense. Esta idea de ciudad educadora empieza a trabajarse en el año 73 con el informe de Edgar Fauré para UNESCO, donde habla de ciudad educativa. En el 90 se hace el primer congreso de ciudades educadoras en Barcelona y en el 94 se hace la Carta de Ciudades Educadoras para un Mundo Mejor. Que digamos, esta es como la constitución, ¿no?, que se rigen todas las sociedades incluidas en esto. Y en el 96, Jacques Delors ya habló de la educación a lo largo de toda la vida, en ese informe tan conocido que se llamó La educación encierra un tesoro, donde la educación para toda la vida no es solamente estudiar toda la vida, sino generar en el individuo la capacidad de aprendizaje permanente, que en todas las instancias se genera desde el jardín de infante. O sea, un individuo que tiene la capacidad de aprender no se hace de grande, aunque haga muchos posgrados, la capacidad de aprender se genera desde nivel inicial. Y la capacidad de aprender en el entorno también, porque no solamente es temporal, sino espacial. Aprende en su comunidad. Bueno, en el 98 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo trabajó la idea de sociedad educativa. Nosotros hicimos en la legislatura, en esos años, trabajamos en el informe para Naciones Unidas para el Desarrollo e hicimos paneles sobre sociedad educativa con aquel momento el rector, con académicos de la universidad. Y en el 2016, en el último manifiesto de ciudades educadoras, se une el concepto de desarrollo sostenible, educación inclusiva, calidad y aprendizaje para toda la vida, ¿no? Estos son elementos teóricos. En el 2016 se hace el segundo encuentro de ciudades educadoras en la ciudad de Godoy Cruz, el año pasado en diciembre. Y el próximo encuentro de todas las ciudades educadoras del mundo se va a hacer en Portugal y la premisa es la ciudad pertenece a las personas, ¿no? Bueno, esto es un poco un antecedente y en Argentina el concepto de ciudad educadora lo podemos arraigar con lo que Esteban Echeverría llamaba la idea de asociación. Sin asociación no hay progreso, es más bien la condición forzosa de toda civilización y de todo progreso. ¿Qué significa esto? Que lo vemos, estamos en el marco teórico, después lo vamos a aplicar a un ejemplo en el caso de Godoy Cruz. Que en aquel marco, ¿no?, de la fragmentación en el entorno de unitarios y federales, había una idea de progreso y una idea de respetar tradiciones. En el caso de la integración suponía unir la tradición y el progreso. Esto generó, obviamente, esta idea, ¿no?, fue tomada en el libro Bases Alberdi y después en la Constitución Nacional. Entonces, estos dos elementos posibilitó la integración. Los que trabajan con el tema ciudad educadora enfocan en la ciudad por el espacio cotidiano y pequeño que tiene la ciudad, que permite indagar en este tipo de políticas y en este tipo de integración, o sea, empezar por la ciudad. Esto va avanzando, ¿no? Bueno,
Y ahora vamos a una experiencia en Godoy Cruz. Nosotros, ¿qué hicimos en Godoy Cruz? Hace mucho que venimos trabajando sobre el tema patrimonial y sobre la historia en Godoy Cruz. Desde el año 1983, cuando se instaura la democracia, esto es interesante para ver la democracia en relación a los gobiernos abiertos, se cambian las políticas educativas y los alumnos tienen que ver la historia y la geografía del departamento. Entonces empieza una demanda por la historia del lugar. Así aparecen los primeros libros, aquí vemos, el municipio toma este desafío y empieza a trabajar con la historia, desde la Biblioteca Pública Manuel Belgrano. Ahí tenemos todos los libros, uno es un libro que tenemos aquí, a ver, este es el último, que ha editado la Municipalidad de Godoy Cruz, ¿no? Godoy Cruz, una historia del barrio de San Vicente de la ciudad de hoy. Y hay otros libros durante todos estos años sobre Godoy Cruz en sus documentos, la publicación de todas las actas del Consejo Deliberante de fines del siglo XIX y principios del XX, la historia de las mujeres del barrio Las Tortugas, del barrio Villa Hipódromo, de la zona centro, también una guía patrimonial, una guía un libro sobre las historias barriales contadas por sus protagonistas, muy interesante porque eso partió de un concurso que se hizo con la comunidad y cada vecindario contó su historia. Después también tenemos las guías de patrimonio, también tenemos un libro que se llama Godoy Cruz Memoria de Todos, que se hizo con una convocatoria para que los vecinos lleven las fotos y se hizo un libro de fotos muy interesante. Bueno, esto se hizo todo desde el municipio. Esto no significa que desde ámbitos académicos y científicos se hicieran otras investigaciones, pero desde el municipio se generó toda esta tarea. También en cuanto a la conciencia patrimonial, el municipio adhirió a la Ley Provincial de Patrimonio, se creó un primer cuerpo consultivo de patrimonio en el año 2001, se confeccionó un inventario con los bienes patrimoniales del municipio, ¿no? Y aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, la bodega Arizu, que también tiene declaratoria nacional, es patrimonio nacional. La escuela Guillermo Rawson es municipal, la policía séptima, la iglesia San Vicente Ferrer, el Consejo Deliberante, que lo están restaurando actualmente, el Cine Plaza, que ha sido comprado recientemente por el municipio y es patrimonio cultural. Y bueno, y aquí tenemos la Sociedad Cristóforo Colombo, muy importante por la colectividad italiana que había allí, que ahora también está en licitación y lo van a restaurar. Bueno, esta conciencia patrimonial y este trabajo con la historia se hizo desde el municipio. Y hay algo interesante, porque cuando yo empecé a trabajar en esto, no había archivos en el Estado. Yo en estos años he visto cómo se ha avanzado en la conciencia de preservar los archivos y de acceder a la información. Yo como historiadora sé muy bien este tema de la información porque a veces hay lugares donde es imposible acceder a la información si los archivos no están organizados. Esto en los últimos 30 años, por lo menos cuando yo empecé a trabajar la historia de Godoy Cruz, no había datos, o sea, no había archivo directamente. Estaba el archivo provincial, pero no habían archivos municipales. Se ha avanzado mucho en esto y también hemos avanzado, digamos, desde el municipio, se han dictado conferencias en escuelas, cursos en el Consejo Deliberante, visitas guiadas, digamos que la historia no ha permanecido en los libros, sino que se ha tratado de llevarla a la comunidad, esta apertura a la comunidad. Entonces nosotros el año pasado con Silvina Balmaceda, que aquí también me acompaña, que ella ha trabajado mucho, ella era directora de la Biblioteca Municipal y la tarea que ha realizado allí durante 20 años ha sido producto de todo esto, ¿no? Y nosotros vimos la necesidad de que este proceso que había tomado el Estado tenía que empoderarse en el vecino. Decíamos, bueno, los gobiernos han sido muy, digamos, buenos, digamos, todos, de cualquier signo político, con la historia y con los bienes patrimoniales de Godoy Cruz.
el Consejo Deliberante Godoy Cruz es el más antiguo, es el edificio público más antiguo de la provincia que conserva su función original. Y cuando vino el terremoto de 1985, donde Godoy Cruz fue un epicentro, el intendente de ese momento llevó un estudio y se restauró, por suerte. Entonces ha habido una conciencia. Ahora, nosotros lo que veíamos era que la gente estaba muy, digamos, estimulada por el gobierno, pero esa conciencia tenía que tener un canal de participación social que no dependiera del gobierno, sino que cuando otro gobierno venga y no, digamos, y no preserve los bienes patrimoniales como bienes públicos, los tangibles y los intangibles, estuviera. Entonces creamos la Junta de Estudios Históricos de Godoy Cruz, para afianzar y enriquecer y acompañar desde la sociedad civil ese proceso. La tarea de investigación, preservación y difusión del pasado que realiza el año 83. Yo les quiero comentar que en mi experiencia, o sea, yo he visto, también participo de juntas de estudios históricos en Buenos Aires, como la del barrio de San Nicolás, que es donde está la Catedral de Buenos Aires, ¿no? la zona central. Las ciudades, a medida que se van agrandando, van perdiendo su identidad. Entonces, la sociedad civil, ¿qué está haciendo? Está creando juntas. En Buenos Aires está la Junta de Belgrano, la Junta de Caballito, la Junta de Chacarita, distintas juntas. Eso pasa en Europa, también lo vemos, las sociedades históricas tienen fuerte vinculación y fuerte, digamos, liderazgo en este tema de la identidad. Entonces, vimos que teníamos necesidad de crear esto ante el avance, sobre todo en las ciudades, de los megaproyectos inmobiliarios que hacen que el individuo vaya perdiendo esos bienes patrimoniales. Y bueno, esto sigue un poco con esta línea, ¿no? Nosotros lo hicimos con el aval de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, creada en el año 1923, y ahora este viernes se va a crear la Junta de Estudios Históricos de Luján de Cuyo. O sea que es un movimiento que va avanzando y que los vecinos tienen hay mucha recepción. Lo que a nosotros nos llamó la atención es la cantidad de vecinos que se dieron cita en la inauguración. Esta fue la inauguración ahora el 30 de marzo de 2017, desde exintendentes, muchos personajes destacados del departamento, investigadores, porque la idea es unir la investigación del conocimiento histórico que se realiza en los centros académicos con la memoria del vecino. Bueno, ahí estamos en la presentación, que de la Junta vino la doctora Cristina Cegueso de López Aragón. Y ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos uniendo la tarea que realiza la Municipalidad de Godoy Cruz con la Junta de Estudios Históricos de Godoy Cruz. En abril realizamos una capacitación que también nos desbordó, o sea, se inscribieron más de 220 personas, su mayoría docentes de todos los niveles, también estudiantes. Tuvimos que dividir el curso y en una primera parte hacemos, digamos, una tarea teórica y después vamos, digamos, a recorrer el departamento. Bueno, es el anfiteatro verde de Luis Menotti Pescarmona. Para los que no conocen, esta era la antigua estación del ferrocarril San Vicente, que después se llamó Godoy Cruz. Aquí está el Consejo Deliberante, ¿no? Recorremos allí. Voy rápido porque ya me... A ver... Bueno, y después los participantes de digamos, de esto tenían que llevarlo a la comunidad. Porque el tema de los libros, este libro, que yo soy la autora del último libro de Historia de Godoy Cruz, no era hacer un libro y dejarlo en el estante, sino el empoderamiento del vecino con su identidad. Y yo lo que veo muy importante es la red que hay. Hay una red muy rica en la identidad y en la historia de los vecinos. Yo a su vez soy habitante digamos, de Godoy Cruz, y ese es un poder, es un material muy rico, un bien intrínseco que tienen los municipios que hay que saberlo abrir a este tema del gobierno abierto. Después los vecinos, cada uno tenía que llevar un proyecto, lo que nosotros llamamos en la Junta, transmitir el lazo vivo de las generaciones, como dijo la otra vez que estaba Maturana en un congreso, dijo, el futuro no es de los niños, es de los mayores, ¿no? Y uno dice, ¿cómo de los mayores? Sí, porque somos nosotros los que tenemos que transmitir una serie de valores de convivencia
que si no, las generaciones no se transmite, y esa es un poco el valor que tiene la historia y la identidad, transmitir ese lazo vivo. Con ese principio se hicieron algunos proyectos en uniones vecinales, o sea, los alumnos, más de 50 proyectos, que justamente hace 2 días salió uno en un periódico porque los periodistas se vieron asombrados ante, ya ha finalizado, ahora terminamos, que una docente que había ido allí de la Escuela Superior de Turismo, en el proyecto los alumnos tenían que difundir la historia y los alumnos están enseñándole a los mismos municipales sobre la historia del departamento de Godoy Cruz, se luquearon, como dice aquí el artículo, con estos elementos. Entonces, lo interesante es la movilización de diferentes agentes educativos, en donde acá estamos trabajando entre el municipio de Godoy Cruz y la Junta de Estudios Históricos como organización de la sociedad civil. Y para terminar esto, tenemos, bueno, la construcción de identidad y el conocimiento histórico se hace desde el gobierno y ahora también desde la sociedad civil. Nos reunimos una vez al mes en una reunión mensual y hoy tenemos una, por ejemplo, un jueves al mes, y es increíble los vecinos de todas las, digamos, de todos los orígenes, extracciones sociales y niveles intelectuales que acuden y trabajan en esto. Después, la integración de tradición y progreso de la ciudad, digamos, esto no se opone al progreso, al contrario, lo complementa y le da una identidad. Esto está unido con el concepto de ciudades creativas. Lo público como patrimonio, bien común y responsabilidad compartida. El patrimonio tangible e intangible no es del gobierno, es de los vecinos, no es solamente por responsabilidad del gobierno, sino también de los vecinos, y el transmitir el lazo vivo de las generaciones y abrir nuevos canales de comunicación. Bueno, un poco rápido, pero bueno, terminé. Gracias.